Cordial saludo compañeros. En esta práctica les vengo a traer un ejemplo de una superposición en el cual se van a manejar teoremas tales como linealidad y homogeneidad. En el teorema de superposición establecemos que para un circuito con varias fuentes de voltaje, como pueden ver, podemos hallar la respuesta sea en una resistencia o en todas las resistencias a partir de la suma de las dos fuentes de voltaje independientes sumándolas. ¿Qué quiero decir con esto? Inicialmente en la práctica vamos a hallar los valores de los voltajes para todas las resistencias y ese va a ser nuestro valor total. Pero el principio de superposición nos dice que podemos hallar el valor del voltaje sumando el voltaje con solo esta fuente, anulando esta fuente. En el caso de la anulación de la fuente, para las fuentes de voltaje vamos a anularlas con un cortocircuito. Y el segundo paso sería, alimentamos el circuito con esta fuente, en ese caso se pasa esta fuente a un cortocircuito y así obtenemos la respuesta total para nuestro circuito. Y por parte del teorema de superposición, añadimos, como dijimos anteriormente, linealidad y homogeneidad, en el cual nos establece que si nosotros duplicamos o multiplicamos el valor de cada una de las fuentes, sea por un valor constante, tales como un medio, dos, el valor que se pueda realizar durante la práctica, ese valor se verá reflejado dentro de las resistencias. Ejemplo, si nosotros aumentamos el valor de la fuente de voltaje dos veces el valor del valor inicial, 6 voltios y 2 serían 12 voltios, el voltaje de la resistencia R3 se verá afectado en su doble por el valor del solo este fuente de voltaje. Si aumentamos el voltaje en ambas fuentes, obviamente vamos a ver la respuesta total en esta resistencia. Entonces, quiero diferenciar eso. Si solamente aumentamos el valor en esta fuente para esta resistencia, el valor de la suma de este voltaje en esta resistencia no va a ser afectado por este necesariamente, sino por este. Entonces, ya en práctica lo vamos a ver para que ustedes puedan entender de mejor forma que quiero decirles. Y vamos a plantear un sistema de medición entre dos puntos para hallar el valor que les propongo de homogeneidad y linealidad. A continuación, entonces les describiré cómo se forma el circuito. El circuito está formado por total por 7 resistencias, las cuales se conectarán en la protoboard. Ya aquí quiero mencionar estos dos cables, los que ven a continuación, es la fuente de voltaje con la cual vamos a alimentar, con la fuente SETCH que está en el laboratorio, en la cual ya dijimos que es de un rango de 0 a 30 voltios y una potencia de 3 amperios. La siguiente fuente, el punto de conexión de esta fuente es esta, que es aquí, como ven, aquí hay un punto general donde se reúnen la resistencia R4, R5 y R2 y colocamos nuestra fuente de voltaje y vamos a manejar nuestro punto de tierra aquí, donde se van a cortar la resistencia R7 en serie con R6 y sucesivamente R1 va a salir a alimentar un punto en común que se conectará R2 y R3 para generar nuestro circuito general. Entonces, a continuación vamos a realizar las mediciones inicialmente, tales como las dos fuentes con 6 voltios y 12 voltios en cada una de las resistencias, las anotaremos y vamos a realizar la medición en este punto para estas dos resistencias. Una vez realizada la conexión, en este caso, ya hice la conexión de la fuente de voltaje número 2 y la fuente de voltaje número 1, que esta corresponde a 6 voltios y esta a 12 voltios. En este caso, vamos a realizar las mediciones para la fuente de voltaje de 12 voltios, de 6 voltios, donde ustedes puedan ver que el valor real es el ingresado ahí. Y en este caso, con este equipo de medición, vamos a realizar las mediciones en diferentes puntos de las resistencias. Quiero resaltar, todos los equipos deben estar midiendo voltaje y en corriente continua. Y sus puntos de conexión, voltaje y un punto en común. No estamos viendo corriente, por eso no es necesario establecer otro punto de conexión. Entonces, vamos a energizar. En este caso nos dice, fuente número 2, 12 voltios. Fuente número 1, 6 voltios. Entonces, como les venía comentando, a continuación vamos a revisar las mediciones
de voltaje para las diferentes resistencias y los vamos anotando. Este es para el circuito en donde las dos fuentes son partícipes y está la respuesta total. Y seguidamente vamos a buscar la respuesta total sumando a partir de cada una de las fuentes, donde cada una dará un valor para su respuesta final. Entonces comencemos. Perfecto, entonces vamos a realizar las mediciones con las dos fuentes de tensión. Para R1 registramos un valor de 6,8268 voltios. Para R2 registramos un valor de aproximadamente 0,75 voltios progresivos. Para R3 vamos a registrar un voltaje de 1,94 voltios. Para R4 en este caso tendremos aquí puede ser 2,69 voltios. Para R5 registramos un valor de 9,22 voltios. Para R6, que es en estos puntos, 0,61 voltios. Y para R7 finalmente 2,66 voltios. Y en este caso yo les decía una medición en la cual vamos a realizar entre estos dos puntos. Entonces continuamos. Perdón. A continuación será entre este punto y las dos resistencias en serie, que será este. Registramos un valor de 8,62 voltios. Entonces, en este caso, seguiremos. La siguiente medición será levantar esta fuente de voltaje y reemplazarla por un cortocircuito.